Tras una durísima infancia y adolescencia donde sufrí bullying por mi tendencia sexual, hoy he vuelto a renacer. Hola, soy Sergio Amado. ¿Te gustaría conocer el programa de crecimiento personal que he desarrollado para ti tras mi historia de superación personal? ¿Te apetece leer el libro Ámame por favor, donde narro todas mis experiencias vitales y cómo he podido superarlas con éxito? Descúbrelo todo en mi web www.sergioamado.com. Ahora sí, te dejo paso a un nuevo episodio del podcast Ámame por favor. ¡Bienvenidos! El transcurrir de la vida y su acelerado ritmo te invita a que te olvides de quién eres, de tus necesidades, de tus sentimientos. Entonces, tu cuerpo comienza a molestar. Te duele la cabeza, las cervicales, se cargan tus hombros, tu ritmo se acelera y la ansiedad se apodera de ti. ¿Qué sucede? Necesitas regresar a ti, a tu hogar interior, a conectar con tus necesidades. Necesitas darte cuenta que eres un ser válido y merecedor de amor. Para conectar mente, cuerpo y espíritu, hoy tengo el placer de entrevistar en Ámame por favor a Luz Albor, maestra de yoga acreditada a nivel europeo por la Junta de Andalucía, terapeuta de Reiki, de sanación de útero, risoterapeuta, lectora de registros acásicos, conferencista y escritora. Muy buenas, Luz. Bienvenida a Ámame por favor. Hola Sergio, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo hoy. Encantado, Luz, de que nos acompañes hoy y bueno, y para que nos ayudes con toda tu sabiduría del yoga, que seguro que va a resultar muy interesante para todos nuestros oyentes. Bueno, eso esperamos, ¿no? Da un Seguro poquito que sí. de luz en la oscuridad, ¿no? Seguro que sí, porque me consta que eres una persona muy instruida en el tema y entonces pues estoy muy, muy contento de que estés con nosotros porque sé que puedes ayudarnos a aclarar muchas dudas respecto al yoga. Luz, Gracias. gracias a ti. Luz, ¿qué es y qué se entiende hoy por yoga? Bueno, el yoga es una disciplina milenaria, perdón, ya lo sabemos, ¿no? Desarrollada por los antiguos Vedas en la India hace muchos siglos, incluso antes de Cristo, ¿no? Y bueno, el objetivo último del yoga es liberarse, ¿no? Es trascender la rueda del samsara, ¿no? Trascender la rueda de muerte y renacimiento, ¿no? Por lo tanto, es una disciplina espiritual fundamentalmente, ¿no? Y lo que atiende el yoga y de la forma en que se desarrolla es atendiendo a mantener el cuerpo limpio, sano, purificado, para que la mente y el espíritu puedan desarrollarse en un cuerpo sano, ¿no? Por lo Cuando, tanto, yoga es cuerpo, mente y espíritu. No podemos separar las tres cosas. y Lo que pasa que, bueno, cuando dices, perdona, Luz, cuando dices el cuerpo limpio y sano, ¿a qué te refieres exactamente? pues me refiero a que dentro de un cuerpo enfermo, ¿no? Un cuerpo dolorido, un cuerpo que se está quejando constantemente, de alguna forma no podemos escuchar nuestro espíritu, ¿no? No podemos reconocernos a nosotros mismos. Claro. Siempre hay como un obstáculo presente que es el que está continuamente llamando nuestra atención, que en cierta forma está llamando nuestra atención para que le hagamos caso, ¿no? El cuerpo un poco es como un niño pequeño. Si no Sí. se le atiende debidamente, está continuamente llamando tu atención. Y de eso se trata, ¿no? De que pongamos atención para mantener nuestro cuerpo sano y no se convierta en un obstáculo para nuestro desarrollo personal, básicamente. Por eso asana, por eso el yoga no lo podemos únicamente relacionar con las asanas. Las asanas, pues la parte física del yoga, ¿no? No Sí. lo podemos relacionar únicamente con eso, aunque es imprescindible. Imprescindible por lo que te digo, ¿no? Por la necesidad de que el cuerpo esté sano para que nuestra mente pues también esté equilibrada y no tenga que estar pendiente del malestar continuo del cuerpo y desde ahí podamos atender lo que realmente es importante, ¿no? Que es el espíritu. Lo que pasa es que Entonces, hoy en día, sí. entonces, Luz, ¿te refieres a que el yoga es mucho más que una serie de posturas o asanas?
¿verdad? Por supuesto que sí. Eso es lo que me refería, que hoy en día quizá esa es la parte del yoga que se nos está olvidando, ¿no? ¿Cuál es la última finalidad del yoga, ¿no? Y estamos atendiendo básicamente a un yoga físico que tiene sus ventajas, claro está, porque mantiene el cuerpo en forma y mantiene el cuerpo sano, por supuesto, pero se está relacionando más de alguna forma muchas veces con el deporte que con lo que en realidad es el yoga, ¿no? Que el yoga podríamos decir que es, bueno, en muchos aspectos, pues la primera línea psicológica que se conoce, ¿no? Los Vedas, la enseñanza de los Vedas, Patanjali, que Patanjali es un filósofo que desarrolló el contenido del yoga 2 o 3 siglos antes de Cristo, con los Yoga Sutras. En los Yoga Sutras, básicamente, lo que se define pues es eso, ¿no? Es el aspecto psicológico del yoga, ¿vale? Y ese aspecto pues muchas veces se olvida en las clases, se olvida a la hora de impartir el yoga porque lo estamos más relacionando con la parte física. Y no sería yoga si no incluye pues todos los pasos del yoga. Existen los 8 pasos del yoga, que ya lo describe Patanjali, que incluye la parte física, ¿no? La parte respiratoria y la disciplina mental, ¿no? La concentración, la meditación, la retracción de los sentidos hacia adentro, pero también el comportamiento con uno mismo y con los demás, que es una disciplina, ¿vale? Quizás de eso, pues hoy en día, eso se ignora bastante en la enseñanza del yoga. Atendemos, pues como mucho eso, la parte física, la respiratoria, con un poco de suerte, quiero decir, no en todos los sitios tampoco se trabaja mucho la parte respiratoria y bueno, y si conseguimos más o menos un equilibrio entre la parte física y la parte respiratoria, podemos alcanzar cierto grado de concentración, ¿vale? Pero el yoga debe incluir y trabajar al mismo tiempo todos los aspectos, y el comportamiento con uno mismo, con los demás, lo que son los Ashtanga Yoga, eso, lo que son, perdón, los yamas y niyamas, eso también es importante que se atienda en las clases de yoga, ¿vale? Para que sea una enseñanza completa. Claro. Y Luz, bueno, has hecho mención al tema de la respiración. Exactamente, ¿qué papel juega la respiración en la práctica del yoga? Pues la respiración es primordial. Ya te digo que si no existe una atención a la respiración, no es yoga. Ajá. Es una actitud física, es un ejercicio físico, pero no es yoga. El yoga es fundamental en la respiración. Entonces, la práctica, el movimiento, el movimiento, las posturas y demás, hay que hacerlo armonizando la respiración con el movimiento que estamos haciendo. Si estamos en una postura estática, pues también atentos a la respiración, dependiendo del tipo de posturas que sea, pues a lo mejor lo que hay que fomentar en esa postura, pues el trabajo con la exhalación o con la inhalación. Ya te digo, la postura tiene que estar completamente armonizada con la respiración, si no, no. Y aparte de lo que es el trabajo de asana, pues después están los ejercicios, la parte del pranayama, que es fundamental. Digamos que en el orden en que se plantea el Ashtanga Yoga, los 8 miembros del yoga, pues digamos que el pranayama estaría, digamos que asana, lo que son las posturas, se hacen para preparar el pranayama, ¿vale? Que es el trabajo respiratorio. O sea que es más importante, por poner un orden, es más importante pranayama que asana, ¿vale? Y las asanas van dirigidas a eso, a preparar el cuerpo para después la práctica de pranayama. Porque pranayama es lo que de alguna forma está realineando por todo nuestros nadis, está limpiando por todas las impurezas que puedan haber en el cuerpo y en la mente, y está dirigiendo nuestra atención, está concentrando nuestra mente en una sola dirección, que es el objetivo para alcanzar el estado meditativo, ¿no? Mantener la mente dirigida en una sola dirección. Entonces, para eso el pranayama es fundamental. Fundamental.
Y desde el punto de vista del yoga, Luz, cuando tenemos unos ciertos dolores físicos, ¿qué dice el yoga respecto a eso? O sea, acudimos a una clase de yoga, ¿por qué se han llegado a producir esos los dolores físicos? Y que el yoga, digamos, nos va a ayudar, ¿no? Gracias a esa respiración y asana, a, digamos, a liberar esa tensión que traemos en determinadas zonas de nuestro cuerpo. ¿Por qué, según el yoga, llegan a ocasionarse? Pues la enfermedad, Patanjali habla de la enfermedad como un obstáculo, ¿no? Un obstáculo en el camino del yoga, Sí, pero un obstáculo básicamente porque, por lo que te hablaba al principio, que cuando estamos enfermos, cuando estamos tensionados, cuando estamos, no existe en nosotros un cierto grado de paz interior, ¿vale? sí, Entonces, se convierte en un obstáculo. Por eso, la práctica física del yoga, de alguna forma, lo que busca es mitigar esos efectos, ¿no? El que el cuerpo pues, esté más relajado, la vida diaria nos somete a mucha tensión, las actitudes corporales, ¿no? El trabajo que tenemos, cada uno pues nos genera tensiones en unas zonas del cuerpo, acortamientos en determinadas musculaturas, según el trabajo que tengamos, si estamos todo el día sentados, si estamos todo el día de pie, si, en fin. Entonces, pues claro, todo eso se convierte en un obstáculo para nuestra paz interior, para nuestro estado de salud perfecta, como le llama el yoga, al estado de yoga, sería el estado de salud perfecta, ¿no? Entonces, pues la mayoría de la gente viene al yoga motivada por eso, ¿no? Por un dolor físico, sí. probablemente que el médico lo ha recomendado, o que se sienten demasiado ya condicionados por el dolor y acuden al yoga como terapia, ¿vale? Claro. Y bueno, es un llamamiento, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien Sí, que tu espíritu se ponga en contacto contigo de alguna forma, ¿no? En este caso, como el cuerpo es la parte más densa que tenemos, es la sí. más física, la más material, ¿no? Pues es más fácil detectar cualquier anomalía en nosotros a partir del cuerpo, ¿no? Y es a partir de ahí por lo que empezamos a trabajar con las asanas. Sin embargo, No sé bueno, si pues te he ese respondido. tipo de pacientes al que tú aludes, pues luego se pueden llevar la sorpresa de que además de aliviar o mitigar esos dolores que traen, ¿no? Con lo que inician el contacto con el yoga, pues además se llevan también una ayuda espiritual, ¿verdad? Claro, de eso se trata, ¿verdad? Por algo el cuerpo te está demandando que le pongas atención, ¿no? Claro, Cuando diriges la atención hacia el cuerpo y empiezas con la práctica de yoga, si la práctica está bien dirigida, ¿no? Si estás recibiendo una práctica adecuada, pues poco a poco vas contactando con la energía del yoga, ¿vale? La claro, energía del yoga es una energía muy amorosa, entonces pues no va a ser algo que a lo mejor en el primer día de clase vayas a percibir, lo mismo sí, porque tienes una predisposición especial para eso, ¿no? Solo te faltaba dar ese pasito, pero no claro. tiene por qué ser así. La disciplina del yoga es una disciplina a largo plazo. Entonces, cuando Sí, tú te permites trabajar durante un tiempo continuado con el yoga, con una práctica constante, siempre vas a empezar a ver los beneficios que primero se manifestarán en el cuerpo, pero que después vas a poder ir sintiendo la energía, vas a poder ir sintiendo pues el estado de paz interior que te aporta, y en esa paz interior es donde vas a empezar a encontrarte contigo mismo y a plantearte pues cuestiones que quizás en otro momento de tu vida pues no te has planteado, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿A dónde pertenezco? ¿Qué es esto que se mueve dentro de mí? ¿Qué estado de bienestar es este que no lo he percibido en otro momento de mi vida y en otras circunstancias, ¿no? Una claro, serie de cuestiones que ya dependiendo de cada persona, de cómo la persona esté de abierta al aspecto espiritual, pues lo recibirá de una manera o de otra, ¿no? Pero que en principio, si te das el tiempo suficiente con la práctica,
vas a percibir perfectamente los beneficios del yoga a todos los niveles, ¿no? O sea, quieres decir que de alguna manera el yoga ayuda, ¿no? En el desarrollo personal, ¿no? Con esas asanas, posturas, acompañados de la respiración, como comentábamos antes, te pueden ayudar a evolucionar. Claro que sí, es una herramienta poderosa porque tú sabes que, bueno, incluso cuando tenemos inquietudes internas y empezamos a querer descubrir cosas, nos encontramos pues con muchos obstáculos, ¿no? En nuestro desarrollo, ¿no? Pues Claro. básicamente el estado de agitación mental que tenemos, ¿no? Que muchas veces pues descubrimos una enseñanza, vemos que sí, que eso es por ahí, nos llama la atención, pero en cualquier momento la agitación mental, el tener la mente siempre en continuo movimiento y siempre relacionando una cosa con otra, pues al final nos saca de esa intención o de esa dirección que en principio llevábamos en nuestro desarrollo personal, ¿no? O, Sí, no, o nos lo hace mucho más difícil, ¿no? Porque lo que no siempre podemos estar en, tú lees algo o recibes cualquier enseñanza y tú dices, oh, maravilloso, pero después en tu día a día parece que eso no tienes dónde encajarlo, ¿no? claro. Y bueno, el mantener esa capacidad de atención, que es la que te enseña el yoga, desde esa atención, dejar de darle tanta importancia a cosas que no la tienen, empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. En eso tiene mucho que ver los yamas y niyamas que te decía antes, ¿no? Que son, digamos Sí, que los primeros pasos o los primeros puntos de la Ashtanga Yoga, ¿no? sí, Los yamas y niyamas nos hablan de la actitud que un practicante de yoga debe de tener consigo mismo y con los demás, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a relacionarte con los demás y contigo mismo en tu día a día, desde esos conceptos del yoga, ¿no? Pueden ser pues desde un estado de contentamiento, desde una actitud de limpieza interna, tanto física como mental, desde lo más conocido, ¿no? Digamos que el concepto más conocido dentro del yoga, que es ahimsa. Ahimsa es la no violencia. Todo el mundo sí, relaciona la no violencia con Gandhi, ¿no? sí. Y bueno, es un concepto del yoga, ¿no? De ver y vivir las experiencias desde ese aspecto de no violencia. De no violencia ni física, ni verbal, ni de pensamiento. Entonces, con los yamas y niyamas se puede trabajar muchísimo a nivel de desarrollo personal, muchísimo. Y a eso, pues, eso lo vamos acompañando pues, con un manteniendo nuestro cuerpo saludable, manteniendo nuestra mente despejada y con todo eso, pues al final conseguimos el objetivo, que el objetivo es el estado meditativo, ¿vale? Porque la meditación realmente no es una práctica, Sí, la meditación es un estado. La claro, práctica, claro. la práctica es la práctica de la concentración, que es dharana, ¿no? La práctica Sí, de la concentración a la que llegamos a través pues, de las asanas, del pranayama, de llevar la atención hacia adentro y después de eso, si todo eso lo hemos hecho de forma equilibrada, pues llegaremos al estado meditativo, ¿vale? Que sería pues como el penúltimo paso en yoga. Ya el último, cuando sí, ya nos fundimos en nuestra meditación con el objeto de meditación, pues entonces es cuando encontraríamos ese despertar, que es a lo que le llamamos el samadhi, ¿no? Esa iluminación, el de pronto darme cuenta de que, sería bueno, con la práctica continuada, ¿no? Te llevaría a ese estado, ¿no? exactamente. Entonces, Sí, pues contra más practicamos asana, pranayama, cuanto más en nuestro día a día y vamos manteniendo esos yamas y niyamas, pues en un momento dado, pues la meditación surge y cada vez, cuanto más practicamos, más va a surgir, ¿no? Y más sí, vamos a ir descubriendo esa realidad pues, que desconocemos. Vivimos en una realidad que es a la que nosotros le hemos dado forma, sí, pero
pues sabemos que hay otra realidad superior a la que nosotros estamos contemplando, ¿vale? Entonces, pues de eso se trataría, ¿no? El samadhi, de ir descubriendo esa realidad. Puede ser pequeños samadhis, donde te vas dando cuenta de cosas, o el gran samadhi, que sería la trascendencia total, ¿no? O sea, a partir de ahí, pues con esa práctica continuada, pues si los alumnos de yoga pueden ir notando un cambio en su conciencia, en forma de percibir las cosas, igual ante determinadas situaciones de la vida, pues antes la veían de una forma como más, quizás más en busca de luchas y ahora lo ves de una forma más pacífica, puede cambiar su forma, siempre buscan, o sea, siempre de una forma mucho más armoniosa, ¿no? Para el paciente, ¿no? Claro, siempre va a ser así, porque ya te digo que la energía del yoga es una energía amorosa que Sí, te acompaña en el punto en el que tú estás, te acompaña en la capacidad de entendimiento que tú puedes tener en ese momento, y entonces, pues, es el acompañamiento ideal en ese sentido, porque te va a acompañar pues, a todos los niveles, físico, claro. mental, emocional, espiritual, entonces tu vida la vas a sentir pues como más llena en todos los Claro. aspectos. Incluso fuera de las clases de yoga, vas a tener más conciencia también de tus propias posturas, ¿no? De, uy, tengo los hombros más hacia arriba, soy consciente de que ahora mismo estoy tenso y ya los relajas, los bajas porque tú mismo te das cuenta de que a nivel mental, por lo que tú comentabas antes, por el ruido que tenemos de diario, pues inconscientemente vamos tensando nuestros músculos y vamos un poco fomentando esa espiral de desarmonía, ¿no? En el momento en que vamos tomando conciencia, pues vamos relajando los hombros, vamos armonizando también nuestros pensamientos, o sea que va también más allá de lo que es la clase de yoga. Sí, sí, claro, de hecho de eso se trata, no tendría sentido que el yoga fuera solamente para la clase. El No es un yoga, alivio, no es un alivio temporal, es algo que va no, más no, a largo plazo, claro. claro, el yoga es para la vida, el yoga se desarrolla para la vida, no para las clases. Para las clases Claro, digamos que sería como una satisfacción momentánea y no, que, no se trata de eso. Es claro, una práctica para la vida, para que tu vida sea más armoniosa en todos los sentidos. Y a nivel físico, pues tenemos muy poca conciencia corporal. Estamos todo el día sentados de mala forma, los sofás de casa, en general, los trabajos frente al ordenador con la cabeza todo el día proyectada hacia adelante. Tenemos muchos hábitos nocivos para el cuerpo en nuestro día a día. claro. Parece la evolución del ser humano nos lleva a un estado de bienestar y en muchas cosas pues vamos al revés, ¿no? Porque antes la gente si se sentaba en el suelo o lo que sea, estaba continuamente cambiando de postura. Por lo tanto, Sí, tenía mucha más flexibilidad, que es un poco lo que pasa en la India. En la sí, India se pueden pasar horas sentados con las piernas cruzadas o esperan el autobús haciendo una sentadilla y entonces, pues claro, tienen una flexibilidad que no tenemos nosotros de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, este estado de bienestar que se vende, pues no siempre es tan sano, ¿no? claro, claro. Y como sabes, Luz, soy practicante de yoga, sin embargo, encuentro mucha diferencia en el yoga de unos maestros a otros. Existen distintos tipos de yoga y bueno, y últimamente también he escuchado hablar mucho de la técnica del Vini Yoga. ¿Me podrías también explicar un poco en qué consiste? Pues mira, sí que existen distintos tipos de yoga, ¿vale? Para empezar, cada yoga es distinto en función de la persona que lo recibe y del profesor que lo imparte, ¿vale? Porque es algo vivo. Entonces, al ser algo vivo, aunque en las escuelas nos enseñen esto es así, es asado, pero después la persona que lo recibe lo está interpretando de una forma personalizada y la persona que lo imparte, pues de la misma forma, ¿no? Es su Sí, sentir, ¿no? Es su vivencia. Entonces, siempre va a ser diferente. Por lo tanto, lo suyo es que tú encuentres a la persona con la que conectas. Eso sería lo principal, ¿no? sí, Conectar con un profesor, con una profesora que de verdad te inspire, ¿no? Porque el yoga es inspiración, ¿no?
claro, Y después, pues sí, existen pues desde el yoga, yogas dinámicos, yogas estáticos, yogas más espirituales, menos espirituales. Entonces, ¿cuál elegir? Tiene mucho que ver con eso, con la personalidad. Las personas que son más activas, pues es posible que prefieran tipos de yoga dinámicos, y las personas pues que van buscando más pues eso, la calma, o que tienen una edad pues que a lo mejor están demasiado activas durante el día y ya lo que buscan es algo más tranquilo por la noche, pues van a elegir quizá un yoga más, el tipo de yoga más estático. En cuanto a lo espiritual o no, hay personas que sí, que buscan el yoga por el aspecto espiritual, pero claro, la mayoría no, la mayoría realmente llega al yoga por otras circunstancias y después encuentran que el yoga pues, es un camino espiritual, ¿no? claro. Y, y bueno, depende de la demanda de cada uno. Yo lo que practico es Vini Yoga. Entonces, Vini Yoga en concreto es una combinación de posturas dinámicas y estáticas. Sí, Entonces, para llegar a la postura estática, pues repetimos el mismo movimiento de la asana durante varias repeticiones. Y eso hace que cuando llegamos a la postura estática, pues la postura esté mejor calentada y tenga menos riesgo para la salud, para el cuerpo. sí, Porque realmente la práctica de asana puede constituir algunos riesgos en un momento dado. De hecho, hay gente que se lesiona y no tendría que ser así. Por eso, desde Vini Yoga lo que hacemos es asegurar de que cuando vamos a mantener la postura, pues el cuerpo ya ha probado varias veces a ver si es capaz de llegar a esa postura, ¿vale? Y claro, al mismo tiempo, esas repeticiones hacen que la mente esté concentrada en esa dirección, que es lo que queremos, ¿no? Dirigir la mente en una dirección. Y Vini Yoga, el concepto de Vini Yoga se conoce poco en España, se sí, conoce más en el extranjero que aquí. Aquí hay pocas escuelas de Vini Yoga. De hecho, creo que cuando yo empecé en Sevilla, la única que estaba era yo. Y Vini Yoga significa adaptación del yoga a la persona. Entonces, ujú, quien desarrolló la enseñanza pues, fue Krishnamacharya, que es conocido como el maestro que adaptó el yoga o que trasladó el yoga a Occidente, porque empezaron a ponerse en contacto con él a principios del siglo XX. Pues empezaron a ponerse en contacto con él personas occidentales, con esto de, bueno, de que la India pues era una colonia británica y demás, y pues fueron accediendo personas que hasta ahora no habían accedido al yoga, personas occidentales. Entonces, pues Krishnamacharya veía que ni la constitución física, ni la conciencia espiritual, ni nada, era la misma que la de los hindúes, ¿no? sí, Entonces, pues, como consecuencia de eso, pues desarrolló lo que es Vini Yoga, la capacidad de adaptar el yoga a la persona, que ya era un término que estaba incluido en los Yoga Sutras de Patanjali, término antiguo, ¿no? Porque es necesario, todos no somos iguales, por lo tanto, hay que atender esa particularidad de cada persona. Entonces, a través de Vini Yoga, en clase, pues a nivel físico, pues evidentemente puede ser que una persona pues, tenga una contractura en determinado sitio o tenga un acortamiento de la parte posterior de las piernas o cualquier cosa, unos sí y otros no. Entonces, adaptamos la postura a la necesidad particular de esa persona a nivel físico. Pero no solamente atiende Vini Yoga la parte física, ¿no? sí, Sino que además hay que tener en cuenta, pues si el practicante es hombre o mujer, hay que tener en cuenta, pues, bueno, si esa persona tiene una inquietud religiosa, o sea, una inquietud espiritual o no la tiene. Entonces hay que atender bueno, si practica algún tipo de religión o de qué cultura viene. No va a ser lo mismo un practicante de aquí de España, por ejemplo, que un practicante, pues que te digo yo, asiático, o un practicante de algún país africano. No, sí. no es lo mismo. Entonces hay que atender pues todas esas necesidades. Porque es más Porque, personalizado quizás, ¿no? El Vini Yoga. claro, la idea de Vini Yoga se practica en grupo, ¿no?
Sí, Pero la idea de mini yoga es que la relación entre el profesor y el alumno sea lo bastante interactiva como para que el profesor pueda conocer pues, a la persona y poder orientarla en su práctica para que le pueda sacar el mayor beneficio, ¿vale? claro, Con los menores riesgos o con el menor impedimento, ¿no? Porque ten en cuenta que imagínate, por ejemplo, una persona pues, que practica yo qué sé, una religión determinada, ¿no? sí, Y de pronto pues vamos a la clase de yoga y nos ponemos a cantar mantras y a lo mejor a esa persona le choca eso, ¿no? sí, Entonces, pues, por respeto a las personas que tenemos delante, cuando tú conoces a la persona, conoces su planteamiento, pues se evitan determinadas cosas que pueden herir la sensibilidad de los alumnos, ¿vale? claro. Entonces, ya te digo que Vini Yoga es muy respetuoso en ese aspecto, por eso me formé en Vini Yoga, yo venía de otras escuelas y Sí, veía cierta incoherencia en algunas cosas, veía demasiada rigidez, y yo entiendo que el yoga no puede ser rígido de ninguna de las maneras, claro, tiene que ser todo lo contrario. Entonces, pues a raíz de eso, investigando, cuando decidí formarme, pues encontré Vini Yoga, que ya te digo que no era muy fácil en aquel entonces mmm, formarse en Vini Yoga, y bueno, y me llamó pues esa capacidad de adaptación, ¿no? De respeto. Sobre todo yo definiría Vini Yoga como respetuoso. Entonces yo hay días que, dependiendo de la gente que tengo en clase, pues doy un tipo de enseñanza o doy otra, ¿vale? claro. Porque tengo que entender, pues si llega una persona reciente que no puede comprender pues ciertas cosas porque no ha llegado todavía a ese punto, pues me adelanto a lo que esa persona de alguna forma pueda sentir y evito pues ciertos aspectos, ciertos comentarios, ciertas cosas y lo voy de alguna forma trabajando pues al nivel que esa persona está, ¿vale? A Claro. nivel de todo, ¿no? No solamente físico, sino también espiritual, ¿no? Sí, genial. Y además he observado que es habitual en las clases de yoga que suelen asistir alumnos de diferentes edades. ¿Hay un yoga para cada edad, Luz? Sí que lo hay. Y de hecho, eso lo deberíamos de tener muy en cuenta, porque, vamos, en los Yoga Sutras, hablo mucho de los Yoga Sutras porque digamos que es como el manual del yoga, ¿no? Donde está definido todo el yoga, todos los niveles. Entonces Sí, se habla de las tres fases del ser humano, ¿no? Y entonces, pues evidentemente no va a ser lo mismo la fase de un niño o de un adolescente que la fase de una persona ya jubilada. No es lo mismo, ¿no? claro. Eh, ni a nivel físico, ni a nivel emocional, ni a nivel espiritual. Entonces, pues las clases de yoga para niños pues están más dirigidas a desarrollar básicamente pues la elasticidad, el que el niño vaya reconociendo su cuerpo, que los niños hoy en día con tan poca actividad como tienen física, de tan poco juego, pues ya desde muy pequeñito están con bastantes contracturas y con bastantes acortamientos, ¿no? Sí, Entonces, pues con los niños, por ejemplo, se desarrolla más pues la flexibilidad, la fuerza y sobre todo la educación emocional, enseñándole valores y trabajando con ellos a través del juego, de la música, de la expresión corporal, todo eso, pues a través de las asanas, pero como si fuera un juego, de alguna forma, mucho más dinámico. sí, La segunda etapa, que está bien definida, sería la etapa del adulto. En el momento en que, bueno, ya somos mayores, ya comenzamos a tener unas responsabilidades laborales y familiares, requerimos de otro tipo de cosas con respecto al yoga, ¿no? Necesitamos, pues, mantener nuestro cuerpo fuerte porque tenemos que hacerle frente a lo que requiere la vida de nosotros en ese momento, ¿no? sí, Y al mismo tiempo una mente más o menos estable, porque también tenemos muchas preocupaciones que no tienen los niños ni tienen los mayores,
Entonces, pues mantener, digamos que el equilibrio del sistema nervioso es lo básico para la segunda etapa del yoga en el adulto, ¿no? Sí, Necesitamos estar enraizados en la vida porque tenemos que de alguna forma vivir en la vida, ¿no? Laboral, personalmente. Entonces, esa es la fase del adulto. Y después la tercera fase, pues es el adulto mayor, o cuando ya la persona pues se ha jubilado, está a punto de jubilarse, o ya, sobre todo ya no tiene tantas cargas y tantas responsabilidades. Entonces, ese yo diría que es el gran momento de la ajá, vida, ¿no? Cuando tú ya puedes desapegarte de lo externo, desapegarte de gran parte de las cosas que han requerido tu atención durante la vida y centrarte en ti mismo, ¿no? Entonces, pues esa práctica de la persona ya más mayor, físicamente, evidentemente, es más suave. De hecho, muchas de las prácticas que yo hago con los mayores lo hacemos sentado en una silla y a ellos les encanta porque pueden ver cómo pueden desarrollar más con menos esfuerzo, ¿no? También se claro. trata de... Y entonces, pues, hay que tener el cuerpo, hombre, moverlo un poquito para mantener el cuerpo saludable, pero evidentemente hay posturas que ya están desaconsejadas, incluso cuando una persona ha estado toda su vida practicando yoga. Llega un momento de la vida en que hay posturas que no se aconsejan, ¿no? Sí, Y entonces, pues, trabajamos más, pues, la parte espiritual ahí, ¿no? El encuentro con uno mismo, el silencio, la introspección, la parte meditativa es la que más se trabaja en esa última fase de la vida. Por porque la eso, motivación también es otra, ¿no? Quizás a esa edad, ¿no? claro, totalmente. Las Sí, tres motivaciones son distintas, entonces, pues, la línea de trabajo tiene que ser distinta. diferente, claro. Sí, 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 sí. Y Además, de hecho tú también, Luz, impartes, o sea, tienes tres tipos de grupos, ¿no? lo procuro. Sí, en la medida de lo posible, claro. Eso es porque lo que pasa que es que, claro, estamos muy condicionados pues con los horarios, con un montón de cosas, ¿no? Sí, Y hoy puedo ir a la clase, mañana me voy a otra clase distinta porque es que hoy se me ha surgido algo y no puedo venir a esta. Entonces, ojalá, y yo se lo aconsejo siempre a los alumnos, que cojan una práctica estable, no solamente en voy a clase pues de una forma continuada, como mínimo 2 veces en semana, ¿no? Sino que claro. además en un mismo horario, eh, en un mismo grupo, todo eso, ¿no? Porque eso permite que podamos avanzar más en la práctica, ¿vale? Sí, Cuando hay tanto desajuste, pues claro, tenemos que ir adaptándonos. Yo hay veces que me encuentro en una clase de yoga, pues desde una persona mayor con la que estoy trabajando en silla, a una embarazada o a chicas jóvenes que están haciendo otra cosa. Entonces, voy de alguna forma dándole unas pautas de trabajo distintas a cada uno, a a cada cada uno, uno. aunque todas convivan en esa ocasión en la misma clase, pero a cada una pues les das una serie de indicaciones diferentes. Claro. Entonces, pues lo suyo sería, pues si tienes un grupo de mayores, pues un grupo de mayores y todos a la vez, ¿no? Los niños, evidentemente, aparte, porque los niños... Yo tengo una alumna que tiene 9 años y Sí. ha venido siempre al yoga para niños conmigo, pero de un tiempo a esta parte, pues como que ella, como que está muy inspirada con el yoga. Sí. Entonces, pues, ella prefiere venirse a las clases de adultos con la madre, que viene también, porque ella dice que en el yoga de los adultos aprende, ¿vale? Y entonces, pues ella viene a las clases de adultos, pero eso no es lo normal. Lo normal es que los niños en las clases de adultos se aburran, ¿no? Entonces, pues no es eso lo que queremos, ¿no? Claro. Y ya te digo, Vini Yoga tiene esa capacidad bueno, nos paramos las veces que haga falta, hablamos de la práctica antes de empezar si es necesario, lo que cada uno va a ir haciendo, todo eso, ¿no? Como para adaptar la práctica a las distintas capacidades de las personas que están. Pero es evidente que si el grupo es homogéneo, pues vamos a trabajar pues como más profundidad. Después Vini Yoga también la particularidad que tiene
es que trabaja con la línea de la clase particular. Sí, Entonces, cuando un alumno pues, quiere profundizar en su práctica o, bueno, o tiene alguna patología en concreto que quiere mejorarla, pues a través de las clases particulares vamos trabajando eso en concreto. Entonces, pues quedamos un día, ya vemos lo que requiere la clase, lo que necesita el alumno, y entonces pues yo le dibujo una práctica enfocada a eso que necesita, al tiempo en el que que va a practicarlo en casa. Pues, por ejemplo, tengo 20 minutos por la mañana, pues yo le adapto la práctica a los 20 minutos que tiene por la mañana. Se la sí, enseño e incluso muchas veces se la grabo en audio para que me esté escuchando mientras la está haciendo, ¿no? Entonces eso permite bueno, que se vaya, entraría dentro de la línea, por un lado, si lo que trabajamos es una patología, dentro de la línea del yoga terapéutico, y si simplemente pues el alumno lo que quiere es profundizar y avanzar, pues es una forma de que el alumno se vaya haciendo autónomo en su práctica, que eso es algo que Vini Yoga incentiva mucho también, el que el sí. alumno no dependa continuamente de venir a clase, porque de pronto llega a unas vacaciones y resulta que se lleva pues un mes o 2 meses Practicar yoga. sin, sin practicar yoga. Entonces la idea, yo procuro enseñarles para que ellos vayan sabiendo cómo practicar solos, ¿no? Y si encima el alumno se interesa y se prepara pues sus clases particulares, pues siempre va a tener sus clases para poder trabajar en casa y adaptado a lo que necesita, pues al ratito que tiene por la mañana o al ratito que tiene por la tarde o pues no sé, lo que Y necesite. adaptarlo a las necesidades de cada persona. Eso es. Uh-huh. Efectivamente, creo que esa es una gran ventaja, el que tú comentas, de que luego con ese servicio más personalizado, pues en los momentos en los que no podemos acudir a esas clases de yoga, pues podamos incorporarlo a nuestra rutina diaria en los momentos que, los momentos de ocio de cada uno, lo podamos incorporar bueno, y beneficiarnos de todas las ventajas. Pero además de ello, es importante el lugar y las condiciones en que se practica el yoga, Luz. Pues sí, el lugar es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. No solamente el lugar externo, ¿no? Pues evidentemente pues un sitio por lo menos tranquilo, limpio, ¿vale? Eso Sí, es por lo menos lo más básico, ¿no? Pero también el lugar interno, ¿no? Desde donde vamos a practicar. Por sí, ejemplo, el lugar donde vamos a dirigir la práctica al cuerpo, ¿no? El centro energético al que vamos a trabajar, el tiempo que tenemos, la temperatura que hace, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? sí. No es lo mismo, ya te digo, practicar, imagínate, en verano por la mañana al aire libre, que practicar por la noche en invierno y en un sitio interior, ¿no? En una sala. Claro, La supongo que te refieres porque todo va enfocado en alcanzar un nivel de armonía, de paz interior y claro, todo, si no hay ese lugar, esas condiciones ambientales idóneas, pues no va a facilitar, ¿no? Que se alcance ese estado de equilibrio emocional. Claro, y no es lo mismo, ya te digo, practicar por la mañana que practicar por la noche, porque Claro. las prácticas que se hacen por la mañana pues son más energéticas, y si estamos, imagínate, estamos en el parque practicando, pues Mm. aprovechando la energía de la tierra, la luz del sol, todo eso, ¿no? Entonces, Sí, pues las prácticas van a ser más pues, de apertura, de estabilidad y de enraizamiento con la tierra, la respiración va a ser más estimulante. Mientras que si hacemos una práctica por la noche, pues va a ser una práctica más interiorizante, pues eso, con la finalidad de eliminar tensiones del día, que nos ayude a calmar la mente, a favorecer el sueño. Entonces las posturas pues van a ser de cierre, posturas que nos llevan hacia adentro, invertidas, que calman mucho la mente, los pranayama, que favorezcan tipos de la exhalación, ¿no? Básicamente. Entonces, son como dos polos opuestos, ¿vale? claro. Entonces, bueno, es importante saber
a qué hora del día voy a trabajar y en función de la hora del día en que voy a hacer mi práctica, pues va a tener una dirección u otra, ¿no? Y después, pues ya te digo, a esos lugares es a lo que más importancia hay que darle. ¿Dónde voy a trabajar? ¿En el pecho o dónde voy a trabajar? ¿En el abdomen? ¿Sabes? Sí, Eh, Más que al lugar externo, porque el lugar externo, pues ya te digo, en teniendo un lugar que sea confortable, en general, en realidad, lo único que necesitamos es que nuestra mente pues no se entretenga, ¿no? Entonces, si la mente es capaz de estar concentrada en cualquier sitio, sería bueno para practicar, ¿vale? Lo malo es que nos dispersemos con muchas cosas. Pues entonces, claro, tenemos que buscar un sitio que esté tranquilo, lo ideal, pues con una musiquita suave, si es necesario. Yo, por ejemplo, yo mi práctica personal la hago sin música, porque realmente cuando tú llevas la atención y retraes los sentidos hacia adentro, la música es innecesaria, porque es que no la escuchas, porque tú claro. estás hacia el interior, ¿no? Pero bueno, una musiquita silenciosa, una temperatura adecuada, todo eso ayuda, claro está. Claro. ¿Y qué necesita, Luz, cualquier oyente que nos esté escuchando hoy para practicar adecuadamente yoga? ¿Y qué beneficios va a encontrar con su práctica? Pues sobre todo lo que necesito, yo cuando me preguntan que alguien que va a venir a las clases, ¿necesito llevarme algo? Digo, sí, tienes que traer ganas. Si, si no traes ganas, pues poca cosa podemos hacer, ¿no? Lo Claro, fundamental es eso, las ganas, ¿no? Las ganas de cambiar, de encontrar algo nuevo, ¿vale? Eh, para generar cualquier cambio en nuestra vida, lo primero que tenemos es que darnos cuenta que necesitamos algo, ¿vale? Que en sí, ese momento no tenemos. Y eso es una de las definiciones de yoga, alcanzar un lugar en el que antes no habíamos estado. O sea, cuando yo me doy cuenta de que necesito un avance, de que necesito dar un paso hacia adelante, pues ahí está el yoga para ayudarme, ¿no? Yo siempre en clase digo muchas veces, si al final de la clase nos observamos, ¿no? Al principio de la clase, cómo estamos, cómo venimos, qué estamos sintiendo, y al final de la clase entre otras muchas observaciones que hacemos entre medio, pero al final de la clase volvemos a hacer como otro repaso, ¿no? De todo eso. Y si en algo encontramos alguna diferencia para mejor, si me encuentro mejor, si alguna tensión que tenía ya no la tengo, si me encuentro más calmada, pues entonces el yoga ha dado su fruto, ¿no? claro. Que, que es lo que queremos, dar un paso hacia adelante. O sea, que Entonces, a lo largo de la práctica se va haciendo como un escaneado, ¿no? De todo lo que es el cuerpo para ver si ha habido un cambio significativo desde que se inició la práctica a cómo va transcurriendo a lo largo de la clase. claro, eso, digamos que esos controles o esas observaciones hay que Sí, hacerlas continuamente. El yoga fundamentalmente es observación, ¿no? sí, Entonces, no solamente cuando termino una postura observo el resultado de esa postura, ¿vale? Sino, ya te digo, la diferencia entre el principio de la clase y el final, la diferencia a largo plazo. Yo, por ejemplo, a los alumnos, pues de vez en cuando le hago como una especie de tutoría, que le llamo yo, donde sí. quedamos y entonces pues, vamos viendo cómo va su práctica, cómo se va sintiendo, eh, qué cosas a lo mejor pues se le están volviendo mecánicas para modificársela o cómo se encuentra o qué circunstancia personal está viviendo en ese momento porque a lo mejor necesita un tipo de práctica distinta, en fin, todo eso es importante y todo eso es a base de observación, de comunicación. En este caso, pues el alumno consigo mismo y bueno, yo como profesora intermediaria entre el yoga y el alumno, pues también, ¿no? Esa comunicación, ¿no? Claro, esa Constante. comunicación en definitiva va a enriquecer la práctica y por ende a los beneficios del alumno. Claro. Entonces después, ya te digo, tú puedes practicar pues desde en una escuela, evidentemente. Sí, Verá, el hecho de practicar con un profesor al principio es bastante necesario, porque si no sabemos, eh, realmente vamos a hacer un poco ahí a lo loco lo que nos parezca, ¿no? Entonces es importante practicar con un profesor.
Pero después, a largo plazo, uno debe de ir teniendo su práctica solo en casa, para ir encontrando, pues está muy bien dejarse guiar, porque además es muy agradable, pero digamos que como autoestudio, el tú estar solo con tu práctica personal que está preparada para ti y investigarte y todo eso, pues te va a dar mucha amplitud en lo que es el yoga, ¿vale? Después, pues, para quien quiera contactar con el yoga, así, porque no lo conozca, porque no sepa, pues Sí, hay muchos tipos de yoga por internet, sí, ¿vale? Que no diría yo que habría que seguir desde ahí, pero te ayuda para descubrir cosas, ¿no? Y si ya tienes una práctica, pues ves lo que es bueno, lo que no es bueno. Yo tengo un canal de YouTube donde subo de vez en cuando alguna práctica, no todas las sí. que me gustaría, pero hay algunas prácticas muy básicas, por ejemplo, a la hora de despertarse por la mañana, a la hora de irse a la cama, que te facilita el sueño, y algún tipo de prácticas así cortitas que voy subiendo. Y por lo menos son prácticas que están creadas completas, aunque sean cortas, pero son prácticas completas, que tienen un principio y tienen un objetivo y tienen un final, ¿no? Pues practicar pues desde ahí también y sobre todo pues eso, tener muchas ganas de explorar y contactar pues con alguien que te pueda más o menos dar una orientación adecuada, ¿vale? Claro. Te Y tienes que el... sentir, Sí, sí, perdón. sí, sí, que te tienes que sentir cómodo con lo que estás haciendo, tienes que sentir que vas avanzando, bueno, que vas descubriendo cosas nuevas, qué cosas en ti están cambiando, entonces es un buen yoga, ¿vale? Si ves que vas siempre en la misma línea, que no te mueves de donde mismo, entonces probablemente no estemos haciendo todo lo que deberíamos hacer. Porque de hecho ese ritual de asanas o posturas, ¿son siempre las mismas o es adecuado que vayan cambiando? Deben de ir cambiando, ¿vale? Sí, Pero tampoco en exceso. sí, Bueno, las posturas de yoga son un determinado tipo de postura a las que después se le pueden aplicar distintas variantes, con lo cual se hace mucho más extensa, pero hay que, por lo menos al principio, hay que tener una práctica determinada durante, por ejemplo, tú empiezas y dices, vamos a empezar trabajando los estiramientos laterales, pues sí. para un alumno nuevo, ¿no? Pues esa práctica, aunque no sea todos los días, pero sí a lo largo de 3 meses, deberíamos un poco de trabajar en esa línea de estiramientos laterales, por ejemplo, ¿vale? Sí, Modificando las posturas, las variantes en un momento dado, pero en esa línea, ¿vale? Hasta que eso lo vas integrando tú y vas reconociendo pues ese trabajo concreto. Y así paulatinamente. Ahora, una práctica siempre lo mismo, eso no es recomendable porque uno de los objetivos de la práctica es mantener nuestra atención, ¿vale? La atención plena. sí, Si yo hago todos los días lo mismo, mi cuerpo va a estar haciendo la postura, pero como ya no tengo que estar atenta porque me la sé de memoria, pues mi mente va a estar pues divagando en cualquier otra cosa. Y esa no es la intención. La claro. intención es que haya tantos puntos de atención en la práctica para que mi mente no se vaya. Tengo que estar pendiente a las indicaciones del profesor, a la práctica que estoy haciendo, al número de repeticiones que la hago, pues a la respiración, si es con retención en vacío, si no es, si es haciendo el movimiento en la retención o es en la exhalación. En fin, son tantos detalles que la mente tiene que estar ahí, ¿vale? Claro, es una práctica viva, ¿no? Y tiene que haber detrás una motivación por parte del alumno. Claro, si hacemos lo mismo, pues ya te digo, se vuelve automático y ya nuestra mente es bastante automática y nuestro día a día ya es bastante automático. Claro, claro que sí. Entonces no se consigue el objetivo que se persigue, claro. Y Luz, como maestra de yoga, ¿cuál es el objetivo principal que persigues con tus alumnos? Pues yo básicamente eso, ¿no? Que estén atentos,
que no se pierdan, ¿no? Eso es importante. Entonces, si no se pierden, ya veo de alguna forma en que están enfocados en ellos mismos, ¿no? En lo que están haciendo. Están desconectados de lo exterior y conectados con su parte más interna, ¿no? Entonces, fundamentalmente eso. Y después mi objetivo es estimularlos, mi objetivo particular es estimularlos para que ellos se vayan haciendo autónomos, para que no sea solamente venir a clase, Sí, sino que tengan la inquietud de hacer en casa sus prácticas, que tengan la inquietud de profundizar en la filosofía, en la enseñanza. Yo, aparte de las prácticas de yoga, pues imparto talleres de crecimiento personal en sí, diversos ámbitos, pero con referencia al yoga, pues con los chakras, con las doshas, que son pues el tipo de naturaleza que tenemos cada uno, ¿no? Y sí. relaciono pues todo eso con el yoga físico, la práctica de yoga físico, y al mismo tiempo pues los talleres sobre el conocimiento de la energía, ¿no? En distintos aspectos. Sí. Entonces, pues mi objetivo siempre es que los alumnos no se queden únicamente con las asanas, con la secuencia de yoga, sino que quieran profundizar en el desarrollo personal. Entonces, pues a través de grupos de desarrollo personal que organizo de vez en cuando, o talleres sueltos, o incluso por internet. Ya te digo que hay veces que dirijo pues incluso una práctica, ¿no? De algún alumno que esté lejos y no, pues a través de Skype y demás, podemos hacer una práctica personal, ¿no? Entonces Claro. podemos mantener la atención a través de online y conocernos y ver lo que esa persona necesita y trabajar desde ahí. Entonces, pues tengo muchos vídeos grabados también de charlas y de crecimiento personal, porque la idea es eso, de que la gente quiera profundizar, ¿no? Que no se quede solamente en vengo a clase para relajarme un ratito porque estoy demasiado estresado, ¿no? Sí, tú, Y o sea, lo que persigues es como un acompañamiento, ¿no? Del alumno para que realmente pues siga en su crecimiento personal, evolucionando y a través de diferentes terapias pues puedas ayudarle más en su proceso evolutivo. claro, claro, ya te digo, que no sea solamente, pues eso, ver el yoga como algo que me relaja, porque desde mi punto de vista, pues como profesora sería eso un poco frustrante, ¿no? Porque Claro. conozco la dimensión que tiene la enseñanza del yoga y, bueno, y procuro de incentivar a los alumnos para que conozcan esa dimensión, ¿no? Esa gran Claro, sería dimensión. una pretensión muy pequeña por parte del alumno ante la gran sabiduría que es el yoga y todo lo que le puede aportar. Se quedaría con algo demasiado pequeño respecto a esta terapia, ¿no? Claro, claro que sí. Y Mm. Luz, ¿qué tipo de talleres y cursos impartes para la práctica del yoga u otros cursos que puedan ayudar en el crecimiento personal? Pues mira, ya te digo, aparte de lo que es la clase cotidiana, pues Sí, imparto masterclass los viernes por la tarde. Suelo hacer una masterclass donde la secuencia, la práctica es más larga, trabajamos todos los aspectos, ¿no? Enseño las secuencias, se las llevan dibujadas a casa, eh, mm, la relacionamos pues con la parte psicológica que estamos trabajando, ¿no? Entonces profundizamos un poco más en la masterclass. Después trabajamos más intensamente lo que es la relajación, que es un aprendizaje también importante, sí, con una práctica de yoga nidra, porque realmente a través de una relajación profunda se llega a un estado de conciencia distinto, ¿no? Y entonces pues trabajamos con más intensidad todo eso, ¿no? En las masterclass. Después pues a nivel de la clase particular, que digamos que es como la especialidad en lo que nos especializamos, los profesores de Vini Yoga,
Y esa práctica particular pues la puedo desarrollar, como te he dicho antes, tanto presencial como online, ¿no? Sí, Y después pues el acompañamiento en cualquier sentido, a través bueno, de charlas y conferencias que doy y a través de, pues, de un acompañamiento incluso personal, como una especie de mentorado o algo así, ¿no? Yo le llamo acompañamiento. Sobre todo ese trabajo, bueno, y también porque lo demandan más, ¿no? sí, Las mujeres, ¿no? Y sí, como yo trabajo también con la parte de los ciclos menstruales y el desarrollo personal de la mujer a través de los ciclos menstruales, pues tengo un acompañamiento individualizado para la mujer en ese sentido, ¿no? Entonces, y lo hacemos pues presencial o online también. Y bueno, y y aparte abierta a la... aparte ese tipo de talleres están enfocados, como has dicho, tanto para el yoga como me refiero, en cuanto a las mujeres, supongo que te refieres a la sanación de útero. Sí. Y, y luego también otro tipo de talleres diferentes a estos, o principalmente estás enfocado en esos dos. Ahora mismo, por ejemplo, estoy desarrollando un taller de Lego, que es un trabajito Sí, que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces, pues el taller de Lego que desarrollo es muy interesante, porque además de siendo un tema tan arduo, ¿no? Y tan profundo, pues bueno, lo desarrollo de una forma bastante amena, con muchos ejercicios y con muchas prácticas que se pueden hacer en casa y demás. Y entonces pues, eso es lo que estoy desarrollando ahora concretamente, ¿no? Pero ya te digo, voy alternando distintos talleres de desarrollo personal, grupos de desarrollo personal, pues donde vamos tratando pues desde las leyes espirituales a, bueno, vamos avanzando. sí, Y después, pues, con la mujer, pues, otra línea de trabajo paralela, que a través de, bueno, yo ya llevaba tiempo trabajando con eso, pero sí, me formé con Miranda Gray en la bendición de útero, sí, y entonces, pues sí, hago también bendiciones, la bendición mundial de útero, la meditación, y terapia individual, y aparte, pues el trabajo este que te digo, que desarrollo, que es el camino de la mujer completa, que es un trabajo pues, con las 4 fases menstruales, los arquetipos menstruales, donde trabajamos pues, desde la sanación de la niña interior a la sanación del linaje materno, al reconocimiento del masculino interno, en fin, que dentro de lo que es mi conocimiento general de mi propio desarrollo personal, ¿no? No sí, entiendo las cosas por partes, sino que si trabajo un tema, pues procuro trabajarlo al completo en todos los aspectos posibles, ¿vale? Entonces, claro. pues, ya te digo, en función de eso es lo que voy haciendo y un poco también dejándome llevar por lo que me va planteando la gente, ¿no? Cuando veo las necesidades, determinada tipo de necesidad, pues voy trabajando desde ahí. Organizo algún tipo de curso o alguna cosa en función de lo que voy viendo que la gente va La necesitando también. necesitamos, claro. Y Luz, para las personas que nos estén escuchando hoy y estén interesadas en tu servicio, ¿cómo podrían contactar contigo? Bueno, tanto las personas interesadas en las clases de yoga, en tus conferencias y los cursos que impartes, que además has hecho el inciso que lo haces tanto físicamente como online para aquellas personas que no residan en la ciudad de Sevilla. Exactamente, pues si están cerca, pues ya saben que pueden saber que estoy en Dos Hermanas y me pueden encontrar tanto por mi página web, www.luzalbor.com, como por la página web del centro, que es vidacenter.com, www.vidacenter.com, a través de las redes sociales, tanto de una cosa como de mi perfil como el de Vida Center, porque me estoy moviendo un poco en los dos. Sí, Y ya te digo, para cualquier tipo
de necesidad presencial, pues ahora mismo Vida Center es un centro nuevo que he abierto hace cuestión de no llega a un año, muy grande, con una filosofía también muy abierta. Allí se dan distintos tipos de actividades, no solamente la mía con el yoga, sino distintos tipos de terapia manual, masaje, acupuntura, osteopatía, terapia, distintas terapias como el coaching, distintas cosas, ¿no? Entonces, pues... Impartida tanto por ti como por otros profesionales, ¿verdad? Por otros profesionales y un poco coordino todo eso. Sí. Y bueno, estaría encantada de recibirlos por el centro. Y si ya pues hablamos de otras ciudades y hay distancia, pues también me desplazo. He dado talleres en Málaga, en distintos sitios, charlas, conferencias, lo que sea. Y a través de este medio que nos facilita ahora un poco la vida, a través de internet, pues también pueden contactar conmigo tanto para trabajar desde el acompañamiento hasta las clases particulares de yoga y demás. Entonces, pues lo importante es tener un medio para comunicarnos, sea cual sea. La distancia no es un problema. Genial, genial. Pues sí, la verdad que sí que gracias a las maravillosas posibilidades que ofrece Internet, pues puedes ayudar no solo a las personas que residan en Dos Hermanas, en Sevilla, sino que además pues, puedes estar abierta al mundo, ¿no? En general. Pues sí. El crecimiento personal es un compromiso interior que implica desprenderse de lo superfluo para conectar con tu esencia. Muchas gracias, Luz, por poner tu sabiduría y dedicación al servicio de las personas. Gracias a ti, Sergio. Un placer. Gracias a ti por toda tu ayuda y muchas gracias a todos. Y a ti que nos escuchas, ámate, por favor. Recuerda que la clave de la felicidad está en ti. Ponte en acción para saltar obstáculos, romper barreras y trascender tus miedos. Si necesitas ayuda, ponte en contacto conmigo a través de mi web www.sergioamado.com. Descubre aquí todas las herramientas de superación personal que he desarrollado para ti. Apaga tu mente y pon tu corazón en on. Pero mientras tanto, ámate, por favor.